Buenas tardes ya, hermanos, buenas tardes a todos ustedes. Dios los bendiga. Nos da mucho gusto saludarlos. Esperamos que ya todos se hayan vuelto a conectar porque tuvimos ahí algún problema que se nos finalizó la transmisión. Pero esperamos que todos ya hayan podido conectarse nuevamente, por eso estoy haciendo tiempo, para que todos se puedan conectar de nuevo. Se nos cortó la transmisión, tuvimos un problema, pero gracias a Dios ya estamos de nueva cuenta en vivo. Así es que esperamos que todos se estén conectando. Van a por ahí a compartir el enlace en el grupo de la iglesia. Para que todos estén sintonizando el servicio. Y damos gracias a Dios porque nos alegramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana yo quiero hacerle una pregunta, y es que a veces uno está orando y a veces uno está esperando alguna respuesta de parte de Dios, y a veces uno siente que la oración no es contestada. O a veces está esperando y está esperando, y a veces no siente que el tiempo se está cumpliendo o que se está llegando ese plazo, ¿verdad? Dice, estoy esperando en el Señor, pero todavía no veo una respuesta. Todavía no veo que el Señor responda a esa oración. Todavía no veo que el Señor sane, que el Señor salve a mi familia. Y a veces estamos así esperando y tenemos esa incertidumbre en nuestras mentes de estar esperando, de estar orando, de estar a la expectativa de Dios, pero que las cosas no están cambiando, que las cosas siguen igual. Y eso nos ha pasado a todos. Yo creo que usted ha sentido eso, pero también a veces, no sé si usted ha sentido también que nada le satisface, que aunque esté como esté, a veces no hay satisfacción dentro de usted y algo le inquieta, algo está dentro, que algo le turba su espíritu, su corazón, su mente, y no puede uno estar tranquilo independientemente de lo que esté pasando. Y eso es algo que a veces como cristianos nos sucede, y también la gente que aún no se ha acercado a Dios, que no conoce del Señor Jesucristo, también a veces dentro de sí tienen esas dudas, esas preguntas. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué tantos niños mueren? ¿Tantos ancianos? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué el Señor no soluciona todo? ¿Por qué no responde mi oración? ¿Por qué aún el Señor no obra en esta necesidad? Y la verdad es que nuestro Dios es un Dios que provee, que obra, que hace milagros y contesta oraciones. Sin embargo, hay momentos en los que las circunstancias no están cambiando o no van a cambiar aún. Por eso la palabra de Dios nos anima a usted y a mí a hacer algo. Y esto es, mis queridos hermanos, vivir con contentamiento. La palabra de Dios nos enseña a vivir con contentamiento. Por eso usted y yo tenemos que estar viviendo con contentamiento. Tenemos que estar viviendo con contentamiento. Y la palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Que Dios, ahí dice la palabra, Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo voy a repetir para usted. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así es como el apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta a los filipenses, esta carta la escribió cuando estaba encarcelado en Roma. Él les escribió a los filipenses y les dijo, no porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando aquí que nosotros tenemos que estar viviendo con contentamiento, contentos, aprender a contentarnos cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. Él estaba en la cárcel. Nosotros, ¿cómo estamos el día de hoy? Yo le pregunto, ¿cómo está usted? Usted no está en la cárcel, pero seguramente también está encerrado en su casa, por eso no está en la iglesia. El apóstol Pablo también estaba encerrado y nosotros de cierta forma también estamos encerrados. Había circunstancias en su vida, también hay circunstancias en la nuestra, pero lo importante y el mensaje del día de hoy es que usted y yo tenemos que estar viviendo con contentamiento. Para eso quiero compartir con usted 3 puntos, y el primero es que Dios nos da la oportunidad para un contentamiento. Dios nos da la oportunidad para aprender a tener contentamiento en nosotros. Fíjese lo que dice el capítulo 4 del versículo 12, ya leímos el 11. Después, en el siguiente, en el 12, el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Él ya les dijo, he aprendido a vivir, a contentarme, lo que sea mi situación, y luego les explica, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces en este versículo el apóstol Pablo les está diciendo, he vivido de todo. He vivido de todo, he tenido y no he tenido. Y la pregunta que quiero hacerle en este día es, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es contentamiento? ¿Qué es contentamiento? Contentamiento quiere decir alegría o satisfacción. Alegría o satisfacción independientemente de la situación que nos rodea. Estar contentos quiere decir que nosotros estamos alegres, estamos satisfechos, independientemente si fuera de nosotros el mundo se está cayendo a pedazos, si hay solución para el coronavirus o no, si el gobierno hace bien su trabajo o no, si hay corrupción o no, si en mi familia hay problemas o no. Esto quiere decir contentamiento, es alegría o satisfacción independientemente de las cosas que me están rodeando en este momento. Si necesito ayuda o no necesito ayuda económica, espiritual, emocional, laboral, si necesito o no necesito, yo estoy satisfecho. Si las cosas van mal o las cosas van bien, yo estoy satisfecho, estoy contento, estoy alegre en el Señor. Por eso, hermanos, estos días es un buen tiempo para que usted y yo practiquemos el contentamiento. Este tiempo que estamos viviendo es un buen momento para usted y yo aprender y practicar el contentamiento. En estos versículos el apóstol Pablo habla de varias situaciones, habla varias cosas que él vivió, pero podemos dividirlas en 2. Por una parte, podemos decir que Dios le permitió al apóstol Pablo vivir en abundancia y estar saciado. Dios le dio la oportunidad al apóstol Pablo de experimentar la abundancia y la saciedad, no padecer hambre. ¿Qué pasaba cuando vivía en estas situaciones? El apóstol Pablo hacía y vendía tiendas y de esa era manera de él sustentarse, o sea, tenía su trabajo. También algunas iglesias a las que él había plantado, a las que él había evangelizado, les había ido a compartir la palabra, y algunos cristianos también en específico, ellos ofrendaban al apóstol Pablo y bendecían su ministerio, lo apoyaban económicamente para que él siguiera haciendo la obra.
Entonces él estaba en abundancia, estaba saciado, no necesitaba. También por medio del apóstol encarcelado. También tampoco podía vender ni hacer, no podía vender ni hacer sus tiendas y no podía generar ingresos, no podía generar dinero. Tampoco podía predicar libremente en cualquier lugar, no podía viajar porque estaba encarcelado y tampoco recibía ofrendas o recibía muy pocas ofrendas. También era perseguido, maltratado, tampoco tenía mucha oposición. Entonces podemos usted y yo, al igual que Pablo, tener dos tipos de circunstancias. Y una es, mis hermanos, vivir en abundancia o tener lo suficiente, todo lo que necesitamos, o bien, por otro lado, tener muy poco o no tener nada. Es decir, que nos falte todo. Pero lo importante es que ya sea que haya en abundancia o que haya poco o no haya nada, lo importante es vivir con contentamiento. Lo importante del mensaje del apóstol Pablo es que haya mucho o haya poco, tenemos contentamiento en nuestras vidas. Haya mucho o haya poco, nosotros estamos satisfechos. Y la pregunta que también suele venir a nosotros es, ¿significa eso que hay que ser conformistas entonces? ¿Quiere decir que no debemos de tratar de superarnos, no vencer los obstáculos y los problemas? ¿Significa que tenemos que dejar de orar entonces por nuestra situación? ¿Ya no pedirle a Dios? Pues si debemos de estar contentos en todo, pues ¿para qué le oro si tengo que contentarme con mi situación? Entonces ya no tenemos que pedirle a Dios que sane a los enfermos, que salve a nuestra familia. No, eso no es. Lo que el apóstol Pablo era todo lo contrario. Él era un hombre que se esmeraba por salir adelante siempre, hermanos. Él siempre buscaba superarse y ir más allá de lo que estaba haciendo. La Biblia nos enseña que buscaba ir a más lugares a compartir la palabra. El apóstol Pablo dijo, he tratado de ir a lugares donde no se ha predicado la palabra. No donde ya han predicado, sino donde todavía no escuchan. Allá con los gentiles, allá voy a ir. Y en sus cartas podemos leer, y si el Señor me permite, voy a ir a ustedes y les voy a compartir y voy a estar con ustedes, les voy a ministrar algún don. Se esforzaba, se esmeraba por avanzar, por salir adelante, por progresar en el Evangelio. Y también en todo momento él oraba por todas, porque en sus epístolas él decía, yo oro por todos ustedes y también oro por todas sus necesidades. Oraba por todos y por todo. Y también el apóstol Pablo pedía ofrendas para los necesitados, a los que sabía que tenían dinero. Les decía, hermanos, si ustedes gustan ser partícipes de este don, de este ministerio, allá en Jerusalén hay mucha gente que tiene necesidad.
Si ustedes quieren enviar, envíen dinero. Pero él no se quedaba solamente así conforme, no. Vivía con contentamiento cualquier situación, pero no se quedaba conforme. El apóstol Pablo escribió: oren sin cesar. Es decir, no paren de orar. Y luego, así que significa estar contentos con nuestra situación, dejar de orar, no. Dejar de trabajar, no. Dejar de esforzarnos por salir adelante, no. Dejar de buscar algo mejor para nuestra familia, no. No. Sin embargo, la situación que Dios nos permite vivir, debemos vivirla con contentamiento. Nosotros también debemos de esforzarnos por salir adelante, pero tenemos que reconocer, porque es una realidad, debemos de reconocer que aun cuando nosotros nos esforzamos, que aun cuando nosotros oramos, que aun cuando nosotros ayunamos y nos metemos ahí con el Señor y estamos bien aferrados con algo y que las cosas mejoren, a veces las cosas no cambian. A veces incluso las cosas salen más mal de lo que nosotros esperábamos. A veces las cosas también no salen, como digo, no salen tan bien como esperamos, y en otras ocasiones salen mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Entonces es una realidad que a toda la gente le pasa. Todos procuramos ser mejores, todos procuramos que nos vaya bien, pero la realidad es que a veces las cosas salen mal o no como lo esperábamos, y a veces salen mejor de lo que esperábamos. Y esto pasa en cualquier área de nuestras vidas. Puede ser en su vida personal, puede ser en su vida familiar, puede ser en su trabajo, puede ser en su sociedad, en su colonia, puede ser en tu escuela, joven. Tú dices, le estoy echando ganas a las cosas de Dios, me puse a orar, me puse a leer la Biblia, me puse a escuchar música cristiana, y ahora me echan más carrilla, ahora me molestan más, ahora se burlan de mí. Sin embargo, eso no quiere decir que las cosas están mal y que Dios no está con nosotros. Eso simplemente quiere decir que a veces las cosas van mal y a veces las cosas van bien. Pero nosotros tenemos que vivir con contentamiento. En este tiempo, algunos de ustedes que me están escuchando, a algunos les está yendo muy bien. Si hay alguno que tiene un abarrotes, de seguro le está yendo súper bien. Toda la gente va a comprarle ahí al de la esquina porque no pueden ir tanto al supermercado. Pero también hay otros que no les está yendo tan bien. Otros que a lo mejor no están trabajando y no les están pagando. Otros que no pueden vender sus productos. Otros que a lo mejor no pueden abrir su negocio, no pueden cruzar, no pueden ir. Algunos otros los corrieron. Pero unos está yendo mejor y otros está yendo peor. Sin embargo, Dios nos permite ver el ejemplo y la experiencia del apóstol Pablo en esto. Y nos da el testimonio de que teniendo y no teniendo se puede vivir con contentamiento. Yo creo que eso es algo muy importante en estos días, porque muchos tienen y muchos no tienen. Si usted es de los que tiene que tener contentamiento. Pero si usted es de los que no tiene y le está batallando, también tiene que tener contentamiento. Teniendo todo o no teniendo nada, teniendo mucho o teniendo poco. Y como le digo, el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma y podía recibir algunas visitas, podía predicar el evangelio, pero no podía hacer nada más, no podía salir, no podía ir, no podía viajar, plantar iglesias, y tenía muy poco apoyo económico. Entonces el apóstol Pablo es el vivo ejemplo de que podemos vivir con contentamiento aún estando encerrados, aún teniendo poca economía, aún teniendo dificultad para movernos y salir de nuestros hogares.
Pero también, hermanos, no solamente qué es el contentamiento y que tenemos que vivir en cualquier circunstancia, sino que también hay algunos peligros de no vivir con contentamiento en nuestro corazón, en nuestro ser. El peligro del contentamiento, y yo le invito, si usted gusta, a leer conmigo Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9, lo resumí un poco y puse lo más importante. Ahí lo tiene en su pantalla, le vamos a dar lectura. Dice: no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Entonces, estos versículos nos enseñan acerca del peligro que hay de no vivir con contentamiento. Porque aunque este hombre en los proverbios le dice: no me des de más ni me des de menos, dame lo que necesito. ¿Por qué? Porque él conocía su corazón, él conocía su condición y sabía que si tengo mucho me voy a hacer orgulloso y no voy a necesitar de Dios, pero si tengo poco a lo mejor me va a entrar la tentación de robar. Pero lo que debemos de notar es que cuando una persona tiene contentamiento no viene ninguna de estas dos cosas. ¿Y cuáles son los peligros? Que ante cualquier circunstancia que vivamos hay unos peligros. Cuando uno, en primer lugar, cuando uno no tiene nada o tiene poco. Cuando uno no tiene nada de economía, de recursos, cuando todo le está yendo mal, cuando nada está saliendo bien, cuando está teniendo problemas por todos lados, uno puede llegar a creer, cuando no hay contentamiento ni satisfacción, uno puede llegar a creer que Dios no está con nosotros. Uno puede llegar a creer que Dios no nos ayuda. Uno puede pensar: entonces Dios no responde oraciones. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Ya le oré a Dios, ya le pedí al Señor. Entonces, el peligro de no tener contentamiento es que empezamos a anidar en nuestra mente estos pensamientos. Dios no responde entonces las oraciones. Yo creo que Dios no está con nosotros, no es real, que Dios no sana entonces, pues ya oramos por su sanidad y no sana. Dios no sana entonces, no quiere sanar. Dios no quiere proveer para la necesidad que tengo. Dios no quiere salvar a mi familia. ¿Por qué no me cuida Dios de los que se burlan de mí, de los que me ofenden? ¿Dónde está Dios? Ese es uno de los peligros que puede caer cuando uno no tiene nada o tiene muy poco. ¿Dónde está Dios? Creer que Dios no está con nosotros y alejarse de Dios. Por otra parte, cuando usted puede tener mucho o puede tenerlo todo y no faltarle nada, ahora puede creer que Dios no lo ha ayudado lo suficiente, que necesita más. Puede creer y puede desear más y más y más y más. Y no está satisfecho ni está contento con lo que tiene, sino que quiere más. Dios no me ha bendecido lo suficiente, Señor, bendíceme más. Dios, quiero más. Si tuviera más, fuera feliz. Si tuviera más, estuviera contento. Pero ese tener más nunca llega. Nunca se tiene lo suficiente. Nunca se tiene lo suficiente para estar contento. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento. Siempre quiere más. Si gana 1,000, quiere ganar 2,000. Si gana 2,000, quiere ganar 5,000. Si gana 5, quiere ganar 10. Y así. Si tiene una casa, quiere 2. Si tiene 2 carros, quiere 3. Si tiene 2 negocios, quiere abrir 4.
Así que ese es uno de los peligros también. Otro es que uno puede creer que no necesita de Dios. Si yo tengo mucho, si yo tengo lo suficiente, yo puedo caer en el peligro de decir no necesito de Dios. Tengo lo que quiero, he conseguido todo por mi esfuerzo, porque yo me levanté temprano, porque yo fui a la escuela, porque yo planifiqué, porque yo aproveché la oportunidad de ese negocio, porque yo soy bien vivo, soy bien inteligente, porque yo cuido, yo estoy al pendiente de mis negocios, de mi familia, estoy todo, yo por mi inteligencia, yo estoy bien vivo en todo y por eso lo logré. Pero Dios, yo no necesito de Dios, yo soy bueno y yo lo he logrado. Así que hay peligros al no tener contentamiento en nuestra vida. Y fíjese lo que dice Santiago 4, versículo 13 al 15. Nos dice, si usted gusta leerlo conmigo, está en su pantalla. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Lo voy a repetir una vez más esta parte y luego lo complemento. Dice, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y dice Santiago, ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ni siquiera saben qué les va a pasar mañana y ya andan diciendo, ¿verdad?, que van a hacer esto y lo otro. Dice, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ni siquiera sabemos usted y yo lo que va a pasar con nuestra vida. Ni siquiera sabemos qué va a hacer de nosotros. Lo que debemos de hacer usted y yo es decir, si el Señor quiere, haremos esto, si el Señor quiere, haremos lo otro, si el Señor quiere, nos va a ir bien, si el Señor no quiere, pues nos va a ir mal. Por tanto, hermanos, el peligro de no tener contentamiento, si no tenemos contentamiento, si no estamos satisfechos con la situación que estamos pasando, es que cualquier situación, teniendo mucho, teniendo poco, teniendo más o menos, teniendo lo suficiente, cualquier situación, cuando no hay contentamiento, puede alejarnos de Dios. Porque algunos dicen, si es que si tuviera más, yo estaría bien con el Señor. Si no tuviera necesidad, estaría bien con el Señor. Y otros dicen, pero es que tengo demasiado y pues no necesito de Dios. Entonces, cualquier situación, a usted y a mí, si no hay contentamiento, nos puede alejar de nuestro Dios. Y esa es una realidad. El punto está, hermanos, en que si tenemos o no tenemos, no es estar enfermos o estar sanos. No es que si tengo peleas en el matrimonio o no la pasamos muy bien. El problema y el punto no es Dios. El punto es que a veces usted y yo no tenemos contentamiento. El problema no está en Dios. El punto es que a veces usted y yo no tenemos contentamiento en ninguna de la situación que estamos viviendo. Y el peligro es que si no estamos contentos, hermanos, esa situación nos puede alejar de Dios. Por eso es importante retomar lo que dice el apóstol Pablo y es, vivan con contentamiento. Vivan con contentamiento. Tener contentamiento nos ayuda a ver que Dios está con nosotros en medio de cualquier situación. Esto nos ayuda, hermanos, a poder adaptarnos a cualquier circunstancia. Nos ayuda a adaptarnos a cualquier circunstancia. Vamos a estar satisfechos independientemente de lo que usted necesite o de lo que usted no necesite. Y esto aplica para cualquier área de su vida.
Porque cuando está casado dicen, ay, quisiera estar soltero. Y cuando está soltero, ay, quisiera estar casado. El chiste es que no hay contentamiento. El joven dice, si ya trabajara, tuviera dinero y estuviera bien. Y el que está trabajando dijera, ay, si fuera otra vez estudiante. No hay contentamiento. Ese es el punto, que a veces no hay contentamiento en las circunstancias que vivimos. Por eso le repito, lo importante es que nosotros tenemos que estar viviendo con contentamiento. Pero, repito, no significa que nos quedemos conformados así nomás, no. Por eso puse el ejemplo del apóstol Pablo, hay que seguir adelante, seguir caminando, aprendiendo y creciendo. Pero si Dios, aunque estemos metidos y haciendo lo que sea, nos permite una situación, usted y yo vamos a estar satisfechos, contentos, porque es algo que Dios nos ha permitido experimentar y vivir, así como le pasó al apóstol Pablo. Pero hay un secreto para el contentamiento. Hay un secreto para ese contentamiento. Y el mismo apóstol Pablo nos lo da en el versículo 13. Porque cualquiera puede decir, pues bueno, es que de todos modos, aunque tenga lo que tenga, no puedo estar contento. ¿Cómo puedo estar contento? Bueno, pues déjeme decirle que el ingrediente secreto, la clave, el arma secreta, el secreto para el contentamiento es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Siguiendo con este pasaje, el apóstol Pablo en el versículo 13 escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a darle lectura a los 3 versículos para que usted lo escuche completo y vea cómo es lo que va diciendo el apóstol Pablo. Dice en el versículo 11, 12 y 13: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que la clave está ahí. El secreto, hermanos, ustedes que me están escuchando, el secreto para vivir, para tener una vida con contentamiento es el Señor Jesucristo. No hay más. No le vaya a buscar por otro lado. El apóstol Pablo aprendió a tener contentamiento porque Cristo le ayudó. Porque Cristo le dio las fuerzas para soportar y ver lo bueno dentro de eso malo que le estaba pasando. Porque ¿a quién le va a gustar que lo estén apedreando y decir, ay Señor, estoy bien contento que me sigan apedreando? Nadie, hermanos, nadie. Pero el apóstol Pablo, apedreado, azotado, encarcelado, de todo vivió. Pero aún así él dijo, he aprendido a estar contento. He aprendido a estar alegre y satisfecho cualquiera que sea mi situación. Aun cuando me estaban apedreando y me estaban haciendo lo que me estuvieran haciendo, aun cuando me encarcelaron injustamente, yo he aprendido a tener contentamiento. Yo he aprendido a estar satisfecho. Independientemente de la situación, Jesús es el único que puede ayudarnos a usted y a mí a tener contentamiento en nuestras vidas. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer es tener a Cristo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para tener contentamiento, el contentamiento viene de Jesús, Él nos ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es tener a Cristo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él también dio su consentimiento para que apedrearan a Esteban, para que lo mataran a pedradas. Él perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Pero él iba camino a una ciudad llamada Damasco. Y en ese momento el Señor se le aparece, el Señor Jesucristo,
y lo confronta. Y en palabras parafraseadas yo podría decir que el Señor le dijo: Pablo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Sabías que me estás persiguiendo a mí? El Señor Jesús le dijo: ¿me estás persiguiendo a mí? En otras palabras, como le digo, el Señor le estaba diciendo al Pablo y lo estaba confrontando y le estaba diciendo: ¿qué estás haciendo con tu vida? Este encuentro, cuando Jesús le hace esa pregunta, esto hace reaccionar al apóstol Pablo, ¿verdad? Este encuentro que tuvo con Jesús, y da como resultado que Pablo se convierte en cristiano, entrega su vida al Señor, recibe el Espíritu Santo, y nos dice la Biblia que la gente se asombraba porque ahora predicaba la fe que en otro tiempo perseguía. El apóstol Pablo tenía una vida, tuvo un encuentro con el Señor, recibió al Señor Jesucristo y ahora su vida cambia. Fíjese, tiene su vida, encuentro con Jesús, cambia su vida y ahora diferente. El punto es que ahora el apóstol Pablo tiene a Cristo en su vida, tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Alguna vez el Señor lo ha confrontado a usted y le ha dicho: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si el Señor le ha preguntado eso, si usted ha sentido eso de parte de Dios, entonces yo creo que es el momento para que usted, igual que el apóstol Pablo, reconozca y diga: sí, cierto, Señor, mi vida no tiene sentido. Mi vida no está caminando correctamente y te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Si el Señor le hace esa pregunta, si el Señor le ministra a usted: ¿qué estás haciendo con tu vida? Ya déjate de cosas, Pablo, ya déjate de cosas. ¿Qué estás haciendo? Es el momento para que usted diga: sí, cierto, ¿qué estoy haciendo? Me voy a dejar de cosas, mejor voy a entregar mi vida a Cristo, voy a recibir a Cristo en mi corazón y en mi vida, y voy a recibir también el Espíritu Santo. A partir de ahí el apóstol Pablo conoce el contentamiento y empieza a aprender acerca de él. El secreto para que usted y yo tengamos contentamiento empieza con eso: tener a Cristo en nuestras vidas, recibirle en nuestros corazones como Señor y como Salvador. Si usted aún no ha dado este primer paso, va a ser imposible que tenga contentamiento en su vida. Si usted no ha recibido, si usted no ha hecho este primer paso y no ha recibido a Cristo en su vida, va a ser imposible que tenga contentamiento. Cualquier situación que viva, no va a estar contento o no va a estar contenta. Cualquier situación en la que se encuentre, nunca va a estar satisfecho. Nunca se va a poder adaptar a lo que está pasando, porque Cristo no está en su vida. El primer paso que tiene que dar es: Señor, te abro mi corazón, te abro mi vida, entra a mí, Señor. Porque si no, si las cosas están difíciles, insatisfacción. Si tengo mucho, insatisfacción. Si tengo más o menos, insatisfacción. El hecho de tener a Cristo en nuestras vidas cambia todo. Cambia todo. Su vida no tiene sentido. Cristo viene en nuestras vidas, su vida tiene sentido. Ahora tiene una razón para vivir, hay una razón para servir, hay una razón para compartir el Evangelio, una razón para no preocuparse tanto por la vida terrenal, sino por lo espiritual. Cuando tiene a Cristo, la gracia de Dios viene a su vida y le ayuda. Y el poder de Cristo le ayuda también para que su mirada la ponga en la eternidad y no en lo terrenal y pasajero. Ahora usted tiene una esperanza de una vida nueva. Ahora usted tiene una esperanza de una vida eterna, de una vida con el Señor. Por eso el apóstol Pablo escribió también: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Si estoy en la tierra, vivo para Cristo. Y si me muero, me voy con el Señor y allá está puesta mi mirada, allá está puesta mi esperanza. Anhelo que el Señor ya venga también, que el Señor nos lleve. Pero esta esperanza, este contentamiento, este anhelo, solamente viene cuando Cristo está con nosotros. Por eso, si usted no ha recibido a Cristo, es el tiempo para que le reciba y le acepte como su Señor y Salvador. Segundo, el apóstol Pablo también hacía la voluntad de Dios. Una vez que tenía a Cristo, Dios le da la convicción al apóstol Pablo para que él solo tenía que hacer la voluntad de Dios y de lo demás el Señor se haría cargo. Dios le da la convicción al apóstol Pablo en su corazón, en su mente, y le pone en su sentir: Pablo, haz mi voluntad, de lo demás yo me encargo. Y el mensaje es el mismo para usted y para mí. El Señor me dice: Luis, haz mi voluntad, de lo demás yo me encargo. Igual, Pedro, haz mi voluntad, de lo demás yo me encargo. Así que el apóstol Pablo, con esa confianza que Dios depositó en él, podía entender que mientras él estuviera haciendo la voluntad de Dios, mientras él estuviera siendo obediente a la voz de Dios y estuviera haciendo lo que Dios le había mandado, Dios estaría encargado de todo lo demás. Dios estaría cuidando de todo lo demás. Aunque el apóstol Pablo tenía el riesgo de equivocarse, sí. Porque usted y yo podemos pensar: pero qué difícil hacer la voluntad de Dios siempre. Qué difícil no equivocarse y ser obediente 100%. Qué difícil siempre hacer lo que Dios me manda. Pero ¿sabe algo? El apóstol Pablo también era un hombre y también tenía imperfecciones. Aunque siempre lo vemos escribiendo y exhortando, animando y guiando, pero también tenía equivocaciones, también las tenía, porque no era perfecto, era un hombre igual que usted y que yo. Pero lo que también lo caracterizaba al apóstol Pablo es que él tenía la convicción y el deseo de siempre querer hacer la voluntad de Dios. Él siempre quería hacer lo que Dios ponía en su mente y en su corazón. Y usted y yo tenemos que ser igual. Hacer la voluntad de Dios no quiere decir que nunca vamos a fallar. No quiere decir que nunca vamos a pecar, que nunca vamos a decir una palabra que ofenda a alguien, que nunca vamos a hacer una acción que sea desagradable ante los ojos de Dios. Eso no quiere decir. Nos vamos a equivocar. Pero nuestro deseo, nuestro corazón, nuestras acciones demuestran día con día que lo que usted y yo queremos hacer es agradar a nuestro Dios, hacer su voluntad, ser obedientes y hacer la tarea que Él nos mandó a cumplir. Y mientras usted y yo hagamos esto, hermanos, Dios se encarga de lo demás. Así es que el apóstol Pablo sentía: yo voy y predico, yo voy y les hablo a los que el Señor me ponga enfrente, yo voy y planto nuevas iglesias, yo voy y entro a esa ciudad a predicar donde nadie ha predicado. Si me sacan a pedradas, ni modo, el Señor sabe por qué. Si me encarcelan en esa ciudad por plantar una iglesia, el Señor sabe por qué. Si llego a otro lugar y el Señor me manda una ofrenda y ahora hasta me sobra dinero para regalar, el Señor sabe por qué. Si ahora se me abren las puertas y me prestan un barco para viajar, para ir y hacer lo otro, el Señor sabe también por qué. Sean cosas buenas o sean cosas malas las que sean permitidas y las que Dios nos permita experimentar en nuestras vidas, mientras estemos haciendo su voluntad en nuestro corazón, nuestras acciones día con día, podemos estar confiados de que Dios tiene el control. Y que nosotros podemos estar contentos aún en medio de esa situación difícil o de esa situación bendecida o en abundancia.
El tercer paso es que el apóstol depender de la fuerza que Él nos da. Depender de la fuerza que el Señor nos da. El apóstol Pablo sabía que ese contentamiento, esa satisfacción que él tenía dentro de sí, no era porque él pudiera contentarse solo. No era porque él se auto hiciera confesiones positivas, ni porque estuviera meditando, ni porque estuviera alineando sus chakras, ni porque estuviera concentrado en los mantras. No, nada. El contentamiento que él tenía, él sabía, hermanos, que era porque Cristo le daba la fuerza para poder soportarlo. Que Cristo le daba la fortaleza para poder estar satisfecho con lo que viniera a su vida. Él reconoció que no era de él. Él reconoció que venía de Cristo. Por eso en el versículo 13 dijo, todo lo puedo, no yo solito, lo puedo en Cristo. Él es el que me fortalece. Yo puedo soportar bienes y males porque Cristo me fortalece. Yo puedo estar contento en peleas y en paz porque Cristo me fortalece. Yo puedo estar contento y satisfecho en abundancia y en escasez porque Cristo me fortalece. Por eso le digo que si no tenemos a Cristo no hay contentamiento. Pero aún teniendo a Cristo necesitamos fortalecernos en el Señor y decirle, Señor, ayúdame a fortalecerme en este tiempo, fortaléceme, dame el contentamiento. En segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, le voy a leer algunas de las cosas que el apóstol Pablo pasó. Porque él las escribió, él les estaba dando testimonio, les estaba diciendo a ellos, porque había otros que decían que ellos eran mejores, pero el apóstol Pablo les dice, humanamente o en locura, pues, él les dice lo que ha pasado. Él les dijo que fue azotado, apedreado, pasó frío, desnudez, peligros de muerte, encarcelado, pasó hambre, sed, desvelos, naufragios y quién sabe cuántas cosas más. Fíjese, azotado, apedreado, frío, desnudez, hambre, sed, encarcelado, desvelado, era náufrago. Y todo esto, hermanos, lo soportó y tuvo contentamiento, estuvo satisfecho. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la fuerza. Porque Cristo le dio la fuerza que él necesitaba en cada momento de su vida. Y este tipo de fuerzas, déjeme decirle que no se puede entender humanamente. Esta ayuda que Cristo nos da es una ayuda que no podemos entender humanamente. Porque ¿cómo usted puede estar contento en su casa cuando en su familia todos están peleando entre todos? Porque ¿cómo puede estar contento usted cuando ni siquiera puede dormir a gusto por los peligros, por la preocupación? ¿Cómo? ¿Cómo la gente se pregunta? Pues esa ayuda, esa fuerza, esa es la paz y la tranquilidad y el contentamiento que solamente Cristo puede dar. Un contentamiento y una paz que dice la palabra sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender, pero Cristo nos ayuda a estar contentos en toda situación. Y Jesús también le quiere dar la fuerza a usted para que viva con contentamiento. Para estar satisfecho usted, aun cuando humanamente no haya ninguna razón para estar contento, Cristo le quiere dar contentamiento. Aun cuando diga usted, no tengo dinero, mi familia está desintegrada, tal vez mi esposo, mi hijo están en la cárcel, mi esposa, me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, me corrieron del trabajo, están peleando conmigo, se están burlando de mí, no
nada me está saliendo bien. Aun cuando humanamente no haya ninguna razón para estar contento, Cristo Jesús le puede dar ese contentamiento que usted necesita. Cristo Jesús le puede dar la satisfacción que usted necesita aún en estos momentos difíciles. Por eso, quiero concluir y compartir con usted un pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Lo tiene usted en su pantalla, Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Se lo voy a leer a manera de conclusión de la palabra del día de hoy. Está en la nueva traducción viviente y dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria? ¿O en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que Él ya no nos ama si pasamos todo eso? Y continúa: claro que no, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. A pesar de todo esto, de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos salvó, quien nos amó, perdón. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno, incluido el diablo, pueden separarnos del amor de Dios. De hecho, ni nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. De esta manera, hermanos, cuando usted y yo tenemos a Cristo, cuando usted y yo estamos con Cristo, el amor de Cristo está con nosotros y lo hemos recibido, podemos decir: yo tengo contentamiento, porque no hay nada que me aparte de mi Señor y Él me ayuda a estar satisfecho en toda circunstancia. Por eso yo le invito a que en este tiempo usted, sea lo que esté pasando, tiene mucho, tiene poco, tenga contentamiento. No deje de orar por los enfermos. No deje de orar por la situación. No deje de orar por sus peticiones. No deje de pedir que el Señor salve a su familia. No deje de pedir por su trabajo, por su carrera, joven, por tu esposo, por tu esposa. No deje de orar, hermano. Pero en todo el transcurso de su vida, sea que Dios responda aquí o responda después, viva con contentamiento su vida cristiana. Esté satisfecho con el camino que el Señor le permita vivir en cada momento de su vida. Yo le voy a invitar en este momento a que cierre sus ojos y le diga: Señor, gracias porque tú me das ese contentamiento. Gracias, Señor, porque tú eres el que me anima a seguir adelante. Y aunque aún, Señor, mis peticiones no sean contestadas en este tiempo, pero yo estoy contento contigo, Señor. Yo estoy contento porque tú eres el que me fortalece. Yo tengo satisfacción en ti, Señor, porque tú eres mi porción. Y nada de ti deseo, y nada fuera de ti deseo en esta tierra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en contentamiento. Pídale al Señor y dígale: Señor, ayúdame a vivir con contentamiento. Ayúdame, Señor, a no dejar de orar, no dejar de buscarte, pero en cualquier situación, siempre, siempre, siempre aprender a vivir contento.
Padre, te pido por cada uno de mis hermanos. Señor, cada uno de ellos tiene necesidades de una área o de otra de sus vidas. A otras personas les está yendo muy bien y no tienen necesidad de nada. Padre, pero hemos visto que no importa la situación que estamos pasando. Lo que importa es que tú nos das el contentamiento. Lo importante, Señor, es que tú estás con nosotros, sea lo que sea que estemos pasando, sea lo que sea que estemos viviendo, sea lo que sea que estemos disfrutando o lo que estemos sufriendo. Tú estás con nosotros, Señor. Tú estás en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo nos fortalece, Dios, y nos da el poder para vivir con contentamiento, para estar alegres, para estar satisfechos, para bendecir y glorificar tu nombre en todo tiempo. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido.